あげません。え？あげません。 Uma Musume ha sido una historia de éxito en el entretenimiento japonés. Lo que inicialmente fue un proyecto multimedia con muchas dudas en el mercado, tomando el concepto tan peculiar y arriesgado de las chicas caballo, se ha convertido en un fenómeno muy popular hasta el punto en que incluso jóvenes de las nuevas generaciones han desarrollado interés por las carreras de caballo por esa franquicia. Y dentro de este fenómeno, la primera temporada de Uma Musume Pretty Derby, que salió en el 2018, fue fundamental para el éxito inicial. ¿Y quién fue la protagonista de ese inicio? La que es también la protagonista de este video, Special Week. El puesto de Special Week en la franquicia es peculiar. Fue la primera protagonista de la serie, el rostro de la franquicia, y está basada en el caballo homónimo, quien tiene un legado inmenso en el deporte en Japón. Pero cuando se habla de ella, usualmente es categorizada como aburrida, simplona o que simplemente no se compara a futuras protagonistas de Uma Musume. Pero la realidad es que su personaje tiene un trasfondo que hay que considerar. En este video voy a defender a Special Week y explicar por qué funciona como la primera protagonista de Pretty Derby, además de explicar el contexto histórico en el que el personaje fue creado. Lastimosamente me voy a enfocar solo en la primera temporada del anime y no en el juego, ya que no he jugado este último. En ese sentido me disculpo si el juego tiene algún aporte importante que he ignorado. Y bueno, empecemos con el video. En 1994, la caballa Campaign Girl estaba embarazada y comenzó a sufrir de cólicos. A pesar de estar muy afectada por esto, dio a luz a Special Week en mayo de 1995, muriendo en el proceso 3 días después. Special Week creció con una madre sustituta, alejado de otros caballos en el campo, y no fue hasta 1997 que empezó lo que sería su estadía en el mundo de las carreras. Sus triunfos incluirían la Copa de Japón, el Derby de Japón, Satsuki Sho, Kikuka Sho, la edición de otoño del Tenno Sho, incluyendo victorias contra ganadores internacionales del Prix del Arco del Triunfo y muchas otras cosas. Un caballo tímido, con un trasfondo complicado, Special Week se volvió parte de la generación dorada, un grupo de caballos de alto calibre que se enfrentaron múltiples veces a finales de los 90. Y hasta la llegada de TM Opera O a comienzos de los 2000, Special Week fue el caballo que más dinero de premios había recolectado en carreras en Japón. Por algo fue apodado el comandante supremo de Japón. Incluso su descendencia tuvo éxito, con su hijo Buenavista siendo elegido caballo del año en el 2010. Como dato curioso, Buenavista también fue adaptado en Uma Musume. En cuanto a la versión de este video, Spe-chan es mostrada como una muchacha de campo, de Hokkaido, que va a la gran ciudad de Tokio para volverse una chica caballo de carreras. Apegándose a la historia de la vida real, la madre de Spe murió dando a luz y fue adoptada por su amiga, que era una humana. En ese sentido, Special Week no conoció a otras chicas caballo hasta que se unió a la organización Trace al comienzo de la historia, referenciando un poco el ambiente en el que creció el caballo en la vida real. Y su meta es volverse la mejor chica caballo de carreras para honrar a las dos madres que hicieron tanto por ella. A pesar de que se ha reportado que el caballo en la vida real pecaba un poco de ser tímido y cerrado con las personas dependiendo de las circunstancias, Spe es alegre, optimista y algo sensible y excéntrica. Y de todas las Umas se pudiera decir que su historia es la más apegada a la vida real, pero muchas personas critican la ejecución. Y eso es lo que venimos a hablar el día de hoy. Un punto que se menciona repetidamente en la comunidad de Uma Musume es que Special Week es el rostro de la franquicia. Y es verdad, ella fue la primera protagonista en el anime, la que nos presenta el universo de Uma Musume y la que sirve para presentarnos los diferentes elementos e incluso tropos que van a caracterizar a la franquicia en futuras entregas, como pelear por tus sueños, los lazos entre las muchachas, las rivalidades sanas y demás. Desde su rol como una chica de campo que va a la gran ciudad, un tropo bastante clásico y atemporal en la ficción en general, esto nos sirve para conocer las carreras de muchachas caballo, Trasen como organización y las dinámicas entre las chicas y el Torena, especialmente con el grupo Spica.
El tema es que SPE sirve como una puerta introductoria al universo de Uma Musume, y en ese sentido tal vez peca de ser un poco sencilla para su propio bien. Esto es la queja principal de mucha gente, argumentando que palidece en comparación a futuras protagonistas. La cuestión, y esto es algo que mucha gente no considera y que iré ahondando en el video, es que Special Week fue construida de este modo para asegurar el éxito de la franquicia. Uma Musume nació como un proyecto que tenía muchas posibilidades de no funcionar, especialmente debido al tema tan peculiar que habían escogido, y por eso quisieron jugar un poco a lo seguro. Desde una perspectiva de negocios e incluso narrativa hasta cierto punto, es entendible que SPE sea del modo que es. Por eso no es tan extrovertida o extrema como otros personajes de la franquicia, especialmente en futuras entregas. Lo mismo, de hecho, se puede argumentar de la generación dorada y el modo en que son adaptadas en la primera temporada, pero también hablaré de eso más adelante. En líneas generales, el problema que mucha gente tiene con Special Week es que simplemente no es tan interesante, compleja o ambiciosa a nivel narrativo. En muchos sentidos, se ve la primera temporada de Uma Musume, te vas a encontrar con una protagonista bastante tradicional, y eso no tiene nada de malo. Cualquier tropo o arquetipo puede funcionar sin importar lo tradicional que sea, pero tal vez la gente creerá que esto no es la gran cosa. Y como punto de entrada, eso puede ser un problema para algunas personas, pero hay algo muy importante con SPE, y ese es el contexto de su personaje, especialmente con su origen. Pienso que un tema que le da un legado extraño a Special Week en la franquicia de Uma Musume es su posición en la misma y la trayectoria del caballo. Como dije antes, Special Week fue afectada por ser la primera protagonista, y si bien fue clave para el éxito de la franquicia de Uma Musume, la realidad es que su historia fue llevada por un sendero muy accesible y poco experimental, diseñado para que uno como espectador primerizo pudiera entrar a este universo. Y gracias a eso pudimos conocer historias que fueron llevadas con un poco más de ambición, como pueden ser Teiyo u Oguri. En ese sentido, SPE me recuerda a Jonathan Joestar de JoJo's Bizarre Adventure o al Ryoma Nagare del primer manga de Getter Robo. Los tres son la base de los futuros protagonistas de sus franquicias, pero por la época inicial en la que fueron concebidos, sus ejecuciones tienden a ser un poco simplistas. El único caso que fue revitalizado más adelante fue Ryoma, pero su rol en futuras entregas fue diferente. Y esto es intencional porque han declarado que le eligieron por encima de Teiyo y Oguri como la protagonista inicial debido a que su historia es menos densa. Hubo una intención detrás del concepto de que la primera protagonista fuera más accesible y menos arriesgada a nivel conceptual y de trama. Y en parte se entiende. Si no sabes el contexto real del caballo, jurarías que su historia es un estándar de la ficción, pero todo eso se basa en hechos reales, por lo que se entiende que fuera la elegida para sacar adelante a la franquicia aunado al legado del caballo. De hecho, en una entrevista con Oricon en el 2024, que pueden leer con una traducción de Google Translate y les dejo el enlace en la descripción junto a otras fuentes, la seiyuu de Special Week y Silent Suzuka, Azumi Iwaki y Marika Takano respectivamente, hablaban de que el anime fue hecho cuando el juego aún estaba en desarrollo y dedicaban mucho tiempo a consolidar a los personajes porque no tenían un marco de referencia. Entonces, no solo es el resultado de una estrategia de marketing definida, sino el hecho de que no tenían un marco de referencia ni una idea muy definida de lo que iban a hacer con esta franquicia. Y tomando esto, me pregunto cómo hubiera sido SPE si hubiera sido conceptualizada en la época de Cinderella Grey. Ahí quisiera sus opiniones en los comentarios. Luego tienes el elemento de la vida real del caballo, cosa que tiene su rol en esta discusión, como he ido resaltando. Un caso de esto, y que el propio productor del anime de Pretty Derby, Yonosuke Ito, dijo en una entrevista del 2018 con Bukatsushin luego del final de la primera temporada, es que basaron la amistad entre SPE y Silent Suzuka en los dos caballos a pesar de que nunca compitieron juntos. ¿Por qué? Durante el Tenno Show de otoño de 1998, el caballo Silent Suzuka sufrió una fractura que hizo que sufriera una eutanasia, muriendo en el proceso. Esa lesión que vemos de Suzuka en el anime es esa misma fractura, y tras ganar el Tenno Show de otoño de 1999, el jinete de Special Week, Yutaka Taki,
declaró en la entrevista posterior a la carrera que sentía que Silent Suzuka lo había, entre comillas, impulsado desde atrás. Ito y el resto del equipo de Pretty Derby usaron esta frase de ataque, además del impacto cultural en las carreras de caballo que tuvieron Suzuka y Special Week a finales de los 90, y construyeron esta amistad entre estas dos figuras del deporte de la Tierra del Sol naciente. Una vez tienes esto en mente, la amistad entre estos dos personajes se vuelve mucho más potente porque es un escenario hipotético donde se apoyan mutuamente, y es algo que la audiencia mayoritaria no sabe, por lo que la relación entre ellas tal vez no golpee tan fuerte. En otra entrevista que hizo con Bukatsushi en el 2018, cuando Pretty Derby apenas iba por su cuarto episodio, Ito, quien se denomina como un amante de las carreras de caballo, menciona que los aficionados a esta disciplina les encanta pensar en el qué tal si, y lo dice en el contexto de que el Condor Pasa, un contemporáneo de Special Week, no pudo competir en el Derby de Japón en 1998 debido a que era un caballo estadounidense y los extranjeros no podían participar, pero en el anime sí participa. Y eso es otro ejemplo de Ito y el equipo encargado jugando un poco con las expectativas de los conocedores de las carreras de caballo en Japón. Pero el fan promedio de anime, especialmente el occidental, tal vez no sepa eso y no valore esos detalles. Es lo mismo con otros caballos de la generación dorada de finales de los 90, como Seiyu Sky, el Condor Pasa, Grass Wonder y demás. Si nos basamos en la adaptación de Pretty Derby, no se siente como si fueran los colosos que definieron la época de todo un deporte en Japón. Es como si hicieras un anime de la generación del Brasil que ganó el Mundial de 2002 y que simplificaras todo hasta el punto que no sientes que hablas de Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Ricardo Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos y Cafú, leyendas absolutas del fútbol mundial, que no sientes su escala. Special Week tuvo una infancia complicada, perdió a su madre al nacer y a pesar de eso se pudo consolidar como uno de los titanes de las carreras de caballo de Japón, el comandante supremo de Japón. Se pierde lo emotivo si no se contextualiza del mejor modo, pero ahí también hay un fallo de Cygames y el resto del equipo encargado del anime, porque no deberíamos necesitar saber la vida del caballo para tener una gran historia. El personaje se debe sostener solo. Azumi Waki conoció el caballo real en el 2018, meses antes de su fallecimiento, y dijo en la entrevista de Oricon que tenía una presencia imponente a pesar de los años de retiro. Por lo que uno se puede imaginar lo que fue en su apogeo y puedes entender que los conocedores de su historia tal vez hubieran querido más ambición en su adaptación. Y ese es el tema. Si conoces la historia del caballo en la vida real, incluso la de sus contemporáneos de la generación dorada, es entendible pensar que se quedaron cortos. Sé que algunos me dirán que esto suena a crítica y objetivamente lo es, pero es para presentar lo que considero que es una queja entendible de un sector del público. Pero el tema, y ya lo he enfatizado mucho, es que la Special Week del anime es el resultado de un contexto muy peculiar de una franquicia en nacimiento. No es el contexto más consolidado de una Teiyo o una Auguri. En el 2018 no había mucha esperanza de que Uma Musume calara como caló en el mercado y que se pudiera sostener, pero se pudo. Y eso es en parte porque Special Week pudo conectar con la audiencia. Incluso en la entrevista del 2024 con Oricon, Machiko, la seiyuu de Teiyo, menciona que en la segunda temporada pudieron enfocarse más en los marcos de los reveses que se pueden tener en las carreras gracias a la base establecida de la primera temporada, y dice que a lo mejor no hubieran podido hacer eso sin esta última. Entonces, esto que digo es algo sustentado por la misma gente que trabajó en la franquicia. En ese sentido, ella es un gran ejemplo de que tuvo que caminar para que futuras protagonistas pudieran correr. Apropiado considerando que esto es una serie de carreras y el propio origen de SPEC. Hey, si te ha gustado el video, por favor no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, ya que me ayuda un montón. Y no olvides seguirme en Twitter si quieres estar al tanto de mis opiniones y el futuro del canal. Y bueno, sigamos con el video. A pesar de lo que considero como críticas entendibles hacia el manejo de su personaje, me considero un fan de Special Week y voy a dar mis argumentos por los cuales la considero un buen personaje, incluso dentro del contexto complicado en el que se forjó.
La mayor fortaleza de Spe es lo universal que es. Sus metas, sus ambiciones y su motor son algo con lo que todos podemos conectar, seamos de la parte del mundo que seamos. Por otro lado, y como ya mencioné, su arquetipo de la chica de campo que se va a la gran ciudad a cumplir su sueño es algo con lo que todos podemos conectar en el sentido de hacernos nuestro camino por la vida. Su admiración por Silent Suzuka también sirve como una buena base cuando a ella le toca apoyarla durante la lesión de esta última. Te construye un lazo que se siente orgánico y en donde notas que su crecimiento se ha ido forjando. Sus dinámicas con las diferentes muchachas del equipo Spica y el Torena funcionan bien, incluso si me hubiera gustado ver más. Pero al final de todo, su lazo con Suzuka es la base de la historia y ambas terminan compaginando bastante bien. Es bastante sencillo que Spe te caiga bien, principalmente por lo transparente que es. Con Spe lo que ves es lo que tienes, y mucha gente conecta con esa sinceridad de su personaje. También creo que Azumi Iwaki hace un gran trabajo como su sello, impregnando a Special Week con la excentricidad y energía que su personaje necesitaba para conectar. Creo que ella es un factor clave en los puntos fuertes de su historia. Es un viaje muy tradicional de la heroína que sale de su hogar, vive diferentes aventuras, hace varias amigas y crece en el camino. Y a pesar de todos los puntos que he mencionado, creo que funciona bien. También creo que Spe es un buen caso de la falta de balance de algunas personas a la hora de analizar. Como muchos de ustedes seguramente habrán notado, hay muchas personas que a la hora de analizar un personaje o una historia solamente parecen dividirlos entre obra maestra o basura sin nada positivo, lo que muestra hasta cierto punto una falta de madurez. La realidad es que hay obras maestras con puntos débiles y elementos mal hechos, al igual que obras malas con puntos rescatables y hasta directamente buenos. Y luego tienes casos donde se es simplemente decente, bien hecho, pero que tal vez no pisa los escalones de la excelencia. Special Week siento que es esto último. Como personaje, como protagonista de su historia, realmente no hace nada realmente criticable en extremo o que rompa la serie. Pero probablemente podemos decir que no alcanza el nivel que la franquicia alcanzaría en futuras entregas. Volviendo a mis ejemplos de Jonathan y Ryoma, estos personajes no eran muy complejos cuando salieron, pero eso no es necesariamente malo y tampoco significa que hacen algo que los vuelva horrendos. De hecho, en general diría que los tres son de lo mejor de los respectivos periodos de las franquicias que protagonizaron, incluso si dichas franquicias luego mejorarían. Mi punto con esto es que desde un prisma extremista, muchos dirían que Spe debe ser espectacular o si no es basura, lo cual es muy obtuso. La realidad es que es una protagonista decente, con un rol aceptable y que siendo sinceros es un caso donde Cygames tiró a lo seguro y eso no tiene nada de malo. Incluso la propia Azumi Iwaki en la entrevista con Oricon en el 2024 mencionan lo complicadas que fueron las grabaciones de la primera temporada del anime, muchas veces sintiéndose insegura porque no era lo suficientemente buena, y que sacaba aliento por los mensajes de apoyo de la seiyuu de Suzuka. Y eso me parece un bonito reflejo de lo que vemos en el anime. De hecho, Suzuka y Spe son el prototipo que futuras entregas irían puliendo y refinando, teniendo ellas que cargar con el peso de surgir en una época donde Uma Musume se estaba formando. Probablemente uno de los rasgos por los que Special Week es más conocida es el meme de internet donde es racista. Y francamente me da mucha risa cada vez que lo veo. Pero quise aprovechar el espacio de este video para explicar el origen de este meme. Según lo que se sabe, Special Week en su momento compartió establo con caballos castañeros alzanos y tuvo una relación hostil con ellos, incluyendo en ese momento a Grass Wonder. No se sabe el origen de esto, pero se ha teorizado que pudiera ser por la crianza peculiar que tuvo y que era generalmente un caballo tímido. De hecho, Special Week en la vida real se ponía nervioso con los periodistas y su equipo no dejaba que se acercaran a su establo. Como tal, no hay una respuesta definitiva de por qué Spe tuvo ese rechazo a ese tipo de caballos, pero también hay que destacar que no era algo absoluto. De hecho, el sitio web Uma Furusato reportó en el 2014 que Special Week y Grass Wonder se reencontraron y que al primero lo pusieron al lado del hijo del segundo Screen Hero
un castañero y se llevaban bien. Uma Musume obviamente no trató nada de esto porque quieren mantener el tono amistoso y optimista en sus historias, pero al menos obtuvimos algunos buenos memes con esto. Special Week es una buena protagonista con una trama fácil de entender y accesible, y que en general fue el prototipo de muchas historias que veríamos en el universo de Uma Musume. Si bien pienso que las críticas principales pueden ser entendibles, especialmente cuando se le compara con la franquicia en la actualidad, creo que ella es un producto muy marcado de su contexto y por eso hay que considerarlo. Por otro lado, pienso que hay valor en la sencillez del personaje. Su viaje en Pretty Derby es muy universal. Todos podemos conectar con una muchacha que simplemente quiere cumplir sus sueños y honrar a las personas que ama y que la han apoyado durante toda su vida. Creo que muchos de nosotros hemos estado o estamos en posiciones similares. Y creo que por encima de todo, eso es el mayor logro del personaje. Y bueno, muchachos, este ha sido el video de esta ocasión, como siempre. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Espero sus opiniones. Y bueno, los estaré esperando ya para el siguiente video. Espero que estén bien. Cuídense.